Mis queridos hermanos, qué alegría poder saludarles. Dios les bendiga poderosamente. Qué bonito. Hoy es el día del Señor, día de alegría, día de gozo, sobre todo día de esperanza. Nuestro cuerpo diaconal está al frente sentadito y tiene una agenda, y la agenda es interceder por todos aquellos que quieran, al finalizar nuestro culto, todos aquellos que tengan alguna petición especial. Hay momentos en que ni tan siquiera nos atrevemos a ventilar las cosas que nos pasan, pero sí tenemos necesidad de oración. Así es que pueden venir con toda confianza al frente de nuestro cuerpo diaconal, ministrará a todos ustedes. Quiero dar la bienvenida a Luis y a Irene, están por allí, hermanos queridos que nos visitan en esta mañana. Así es que les deseamos a ustedes ricas bendiciones del Señor. Este lugar, esta casa de Dios, está abierta para ustedes. Así es que el Señor les bendiga, que les guarde, les proteja y sobre todo, como dice la palabra del Señor, que el Señor les conceda el deseo de su corazón. El marco referencial del cual vamos a estar trabajando en esta mañana es el mismo, es la misma lectura que tuvimos en el domingo pasado, es el Salmo 24. Dijimos que íbamos a seguir sobre eso, pero para darle algún tipo de continuidad al asunto, vamos a leer el Salmo completo. De manera que, pero vamos a hacer luego, obviamente, vamos a hacer hincapié en los versículos del 7 al 10. Entre tanto, buscamos en nuestras Biblias ese salmo que todos nosotros lo conocemos, muy hermoso, el Salmo 24. En reverencia a la palabra, aquellos que puedan, nos ponemos en pie, aquellos que por alguna razón no puedan, no hay problema. Sabemos que nuestra reverencia a Dios, más que una postura, es una actitud. Vamos a leerlo antifonalmente. Comenzamos con el versículo 1, pero quisiera decir antes de eso que este salmo, cuando era leído, unas partes eran leídas por el coro, un coro, y otras partes eran leídas por un solo lector. Y era una cosa hermosa. Nosotros vamos entonces a hacerlo antifonalmente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama, amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Hasta ahí fue que leímos el domingo pasado. Hoy vamos entonces a terminar esta lectura con el versículo 7 hasta el 10 y todos leemos: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Y hay una palabrita ahí muy importante después de esa. ¿Cuál es? Selah. Pues tengan bien sentarse, por favor. Bendita es la palabra del Señor.
como habíamos mencionado el domingo pasado, hoy entonces retomamos este Salmo 24 como objeto de nuestra reflexión. Este salmo era cantado, los salmos son para cantarse, son poemas musicalizados. Era cantado, como dijimos anteriormente, el primer día de la semana. Pasaba el sábado, y comenzaba la semana con el domingo, y en ese primer domingo se recitaba. ¿Y por qué se recitaba? Porque se conmemoraba un evento muy importante en la historia del pueblo judío. Se conmemoraba el traslado, escuche bien, el traslado del arca del pacto, que estaba en el monte Sión desde el peregrinaje, y se llevaba entonces el arca de la alianza, se llevaba hasta el templo. Ahora imagínense ustedes qué fiesta grande era esa. Imagínense ustedes con qué solemnidad, con qué respeto, con qué reverencia ese pueblo de Dios estaba presente. Ayer era una procesión majestuosa. Imagínense los sacerdotes con sus atuendos, con su pectoral, con todo aquello que ellos utilizaban. Entonces imperaba el respeto, imperaba la solemnidad, imperaba la reverencia. ¿Qué tres palabras? Respeto, solemnidad y reverencia. Y les dije que era cantado. Entonces la procesión avanzaba por la ladera de la montaña hasta llegar a las puertas de la ciudad. Recuerden que en aquel entonces todas las ciudades estaban amuralladas, protegidas por una muralla, y habían varias puertas. Eso para proteger contra los ejércitos invasores, porque era una sociedad que estaba en plena guerra. Por eso es que usted va a escuchar aquí: Jehová de los ejércitos, Él es en batalla. O sea, es el contexto en el cual se da este salmo. Es un contexto de sobrevivencia del pueblo judío por un lado, y tienen la visión de que Dios está montado en un caballo con una espada. Por eso es que el Jehová de los ejércitos está con nosotros. Entonces, esa procesión iba solemnemente hasta que llegaba a las puertas de la ciudad. Y había un silencio impresionante, mis hermanos. Entonces, después de ese silencio, se escuchaba el llamado, que es el que hemos leído. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Obviamente las puertas estaban cerradas. Pero cuando usted escucha las cabezas, las puertas no tienen cabeza. Esto es un lenguaje metafórico. Y se utilizaba para enfatizar el yo. Se utilizaba para enfatizar las personas. Por eso, si ustedes se acuerdan en aquella farsa, aquel juicio ridículo e injusto que le hicieron al Señor, cuando los religiosos, los fariseos, decían: crucifícale, crucifícale. Y los gobernantes decían: yo no encuentro causa alguna para crucificar a este hombre. Y los fariseos dijeron, eso está en Mateo 27, respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban enajenados. Pues miren, en algunas versiones, en vez de decir su sangre sea sobre nosotros, decía
su sangre sea sobre nuestras cabezas. Porque era la manera de explicar la individualidad que se refería a la gente. Entonces, noten cómo este salmo ordena a la gente de adentro de la ciudad: abran la puerta. ¿Para qué? Para que entre el Rey de Gloria. Para que entre el Rey de Gloria. No obstante, hay una observación aquí que les comento, porque hay mención de 2 pares de puertas. Fíjense ustedes que el versículo 7, vayan conmigo por favor, miren lo que dice: alzad, oh puertas, ¿qué? Vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Hay 2 pares de puertas ahí: la puerta de la ciudad donde está la gente y las puertas eternas. De manera que no solamente las puertas de la ciudad deben abrirse, sino las puertas eternas. Señores, estamos frente a un salmo mesiánico. Un salmo mesiánico es aquel que vislumbra el glorioso momento en que las puertas del cielo se abren para recibir al resucitado, para recibir al Rey de Gloria. Es en alusión a la ascensión al cielo de Jesús glorificado luego de su resurrección. Alzaos, puertas eternas. Y les comento algo. Cada vez que un hijo o una hija de Dios cumple con su tiempo aquí en la tierra, en este plano, esas puertas eternas del cielo se abren para él o para ella. Alabado sea su nombre. Eso es lo que sucede cuando partimos de este lugar. Se abren las puertas del cielo, las puertas eternas. Por supuesto, mis hermanos, esto es una imagen poética. No hay palabra humana que pueda describir la gloria de la entrada al cielo. No la hay. Pero trabajamos con lo que tenemos, con nuestro lenguaje. Pero nos habla de esas puertas de la santa ciudad que se abrirán para todo aquel que en esta vida haga provisión para la eternidad. Y permítanme decirle que esto es un poquito complicado. Yo no sé cómo a la gente se le ha metido en la cabeza que si tú levantas la mano ya te eres salvo. Eso no es así. Eso es un proceso. Y lo importante, lo medular de ese proceso es que la persona a quien es invitada a recibir a Jesucristo en su corazón pueda crear conciencia de lo que está haciendo. No es por levantar la mano. Eso es un acto importante porque la palabra dice que aquel que me confesare ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. O sea, tampoco lo tomemos a nada, ¿no? Pero es un proceso. Y ese proceso se va a validar, ¿usted sabe cómo? Nuestra ética. Por la manera en que somos. Dios nos quiere buenos, serviciales, amistosos, que podamos comunicarle a nuestra cara que tenemos al Señor en nuestro corazón. Alabado sea su nombre. Estos últimos años de vida se nos ha complicado en muchas áreas. No tengo que decirlo. Todos ustedes lo saben. La iglesia no se escapa a eso.
Pero ustedes, mis hermanos que están aquí, ustedes han sido fieles. La gloria para el Señor. Ustedes han sido tan y tan nobles que esta iglesia no ha carecido, que esta iglesia sigue sirviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta dificultad o complicación de la cual hablamos se nos está haciendo difícil a los pastores y a los evangelistas al intentar crear conciencia de que somos más que carne, que somos espíritu. Mire que amanecerse 4 días por una porquería de taquilla de un conejo malo. Qué ridículo es eso, ¿no? No les extraña que en medio de esas filas haya gente que va a la iglesia, ¿sabe? Y se dan golpes de pecho y están 4 días, se amanecen buscando una ridícula taquilla que yo no sé cuánto vale. Así que tenemos que tener mucho cuidado también con cómo juzgamos y cómo vemos las cosas. Nosotros, usted y yo, somos espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que trascendemos. ¿Y qué quiere decir trascendemos? Que pasamos de esta realidad a otra, de esta dimensión a otra. Pero ¿saben qué? El mundo tratará de seducirte. Tratará de seducirte. Pero mantente firme hasta ahora, como hasta ahora. Mantente firme. Porque las puertas del cielo se abrirán. ¿Para qué? Para bendecirte. Aleluya. Y esto, mis hermanos, es palabra muy profunda. Quiere el Señor que tú tengas tiempo para meditar lo que aquí se habla. Quiera Dios que tu corazón se abra para que el Salvador pueda entrar a tu mente. Les voy también a decir una cosa. Somos muy amigos. Ay, el corazón, el corazón. ¿Quién le dijo a usted que el corazón siente? Esa es una imagen poética. Es el cerebro, es la mente. Aquí es donde tiene que estar el Señor. Acá. Porque eso de que te hablo con todo el corazón, no es así. Te amo con toda mi mente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando eso pasa, cuando nosotros analizamos nuestra realidad cristiana, cuando nos percatamos quiénes somos, cómo somos, algo maravilloso pasa en nuestras vidas. Cuando a usted se le invita a buscar del Señor y usted dice, yo quiero buscar del Señor, cuando eso pasa, tú vas a ser una mejor persona. Tú vas a ser bueno. Tú vas a ser buena. No en el sentido total de una perfección, porque el mismo Señor, cuando le dijeron maestro bueno, y él dijo, ¿quién es bueno aquí? Solo Dios lo es. Pero amparado en lo que se ha llamado los frutos del Espíritu. En tiempos como estos hemos tenido que hacer ajustes y la limitación se deja ver. Algunos, ahora estoy hablando de iglesia, algunos le echarán la culpa a la denominación, quién sabe. Para otros, la culpa se lo lleva el pastor de turno, quién sabe. Pero no podemos esperar mucho de los que solo ven el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Que nuestra visión, que nuestra mentalidad
sea optimista. Que usted sienta que el Señor le bendice cada mañana. Porque que comienza con lamento, termina con lamento. Alabado sea su nombre. Si tú asistes al templo, ese templo se verá llenito y con vida. Si tú cantas, la alegría se sentirá y el corazón triste se alegrará. Si tú alabas, el mal sale despavorido, sale loco, perturbado, porque no hay lugar para otra cosa que no sea la presencia de Dios en medio nuestro. Podrá ser el mejor predicador, el mejor evangelista, el mejor facilitador, pero si tú no respondes al apoyo financiero de la iglesia, no estás invirtiendo en el reino. Y miren qué mucho trabajo me cuesta a mí hablar de esto, porque los que ustedes me conocen, saben que yo desde el púlpito no hablo de eso. ¿Sabe por qué? Es que yo parto del hecho de que cualquier cristiano con dos dedos de frente tiene que respaldar económicamente a su iglesia. Que yo no tengo que decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Eso le sale del alma, del corazón. Allá usted con el Señor. Ahora, si señalas algún área que debe mejorar, que eso es importante, mire, en mi vida pastoral yo he escuchado muchas sugerencias maravillosas y lejos de molestarme, al contrario, agradezco. Cuando a usted le den una sugerencia, recuerde que se alaba en público, pero se reprende en privado. Esa es una máxima. Pero los pastores, los líderes, la iglesia misma, los seres humanos todos, agradecemos cuando se nos dice, yo creo que debemos mejorar esto, ¿no? Pero cada vez que yo quiera compartir una inquietud y cada vez que haya una necesidad no resuelta, eso debe estar acompañado con un aquí estoy yo para lo que haga falta. Amén. Entonces la vida con Jesús es como un árbol que crece, como un árbol que madura, como un árbol que da fruto. Según creces en tu andar con Jesús, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, transforma tu vida y te ayuda a ser más maduro, más maduro. Dice la palabra lo siguiente, y leo, que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y abunda Pablo diciendo, no hay ley que condene estas cosas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Cuántos de nosotros se sienten contentos al llegar a esta casa de Dios? ¿Cuántos nos sentimos contentos al llegar a esta bendita casa que tanto trabajo ha costado, que tanto sacrificio ha costado, que tanta lucha nos ha dado? Hay que llegar aquí con ganas de alabar a Dios. Las puertas se abren para que tú vengas a alabar a Dios. Tú tienes que hacer de este lugar la antesala del paraíso. Voy a repetir. Tú tienes que hacer de este santuario la antesala del paraíso. Clama a Dios para que los frutos del Espíritu se manifiesten en tu vida.
entonces se alzarán tus puertas y entrará el Rey de Gloria. Tengamos algunas cosas en claro sobre este salmo. Al principio de este salmo hubo dos preguntas. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron al principio de este salmo? ¿Quién subirá al monte? ¿Y cuál es la otra? ¿Quién entrará en su lugar santo? Ambas preguntas se refieren a la persona, al ser humano. Estas últimas dos preguntas no se refieren al ser humano. Estas dos preguntas, que es la misma, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y lo repite. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Y saben qué? Esa no es una pregunta de kindergarten. Y esa no es una pregunta de primer grado. No es una pregunta por desconocimiento, sino que obliga a los que allí están a reconocer quién o de quién están hablando. Porque estas dos preguntas son contestadas en primera instancia con la siguiente expresión: ¿quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y en segunda instancia, cuando se vuelve a preguntar quién es ese Rey de Gloria, dice: Jehová de los ejércitos, ese es el Rey de Gloria. Ahora les voy a decir algo. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que entrar en lo que se llama el contexto vivo. Es decir, cuándo se escribe ese salmo, por qué se escribe ese salmo. Este salmo, como les dije al principio, es escrito en un momento de tensión del pueblo de Israel porque era atacado. Por tanto, necesitaban a un Dios soldado, guerrero, valiente, un Dios que los defendiera. Fíjense ustedes cómo la historia entra en medio de la experiencia cultica. A mí, mi visión del Señor no es de verlo con una espada, ni montado en un caballo. Si usted está montado en un caballo, usted tiene una espada, es para tumbarle la cabeza a quien sea. Pero no necesitamos un Dios así. De hecho, nunca lo fue. Esa es la visión del ser humano, porque Dios es inmutable, Él no cambia. Pero cuando yo veo a mi Señor ser sacrificado en la cruz del Calvario, sus manos horadadas, azotado, coronado con una corona de espinas, escupido, y todo por amor, ese es mi Rey de Gloria. Ese es mi Rey de Gloria. Pero al fin y al cabo lo que quiere decir el Salmo es que Dios te está protegiendo. Lo que quiere decir es que el Dios está luchando por los suyos. Y todavía es el Dios que te defiende. Y te defiende contra la injusticia. Un amigo mío muy querido, muy cercano, me dice que lo llamaron a las 3 de la mañana porque metieron preso a una persona por violencia doméstica. Y lo llamaron. Y cuando él ya llega al cuartel, y le pregunta:
Hermano, ¿qué pasó? Aquí luchando por el evangelio, pastor. Mira, recógete. Si tú eres violento, vas a sufrir las consecuencias de esa violencia. O sea, no llamas al pastor para eso. ¿Me siguen, verdad, hermano? ¿Qué es la vida si no es una lucha? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir que su vida ha sido un lecho de rosas? Nadie. La vida no es fácil. Él nos lo dijo en Juan 16, versículo 33. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Atiende bien, mírame bien, mira de frente, alza tu cabeza. Tu lucha, la que sea, deja de ser tu lucha cuando depositas tu confianza en Dios. Tu problema deja de ser tu problema cuando depositas tu confianza en Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tus luchas y tus problemas, Él las toma y pelea por nosotros. Pero para eso tienes que confiar, es decir, tienes que poner tu fe en Él. Tienes que actuar como la palabra te indica. ¿Y qué indica la palabra? Toma tu cruz y sígueme. Ahí es donde nos aguantamos. Nadie quiere llevar su cruz. Ahí te dejo mi cruz, Señor. Y el Señor dice, pues sí, ya yo tengo una cruz, o tuve una cruz, yo no. Cada uno, la cruz quiere decir nuestras responsabilidades, la cruz quiere decir nuestra realidad. No podemos desatendernos de nuestra realidad. Lo que pasa es que el Señor nos da fuerza, nos da sabiduría, nos da capacidad para lidiar con esa realidad. Y al fin y al cabo Él nos promete que va a haber una victoria por parte de Dios y de sus hijos. Eso sí es importante. Que tú estás pasando por un momento duro, que tú estás pasando, no importa cuál sea una enfermedad, sea una estrechez económica, sea un problema de familia, no importa, lo que se te pide es que confíes en el Señor. Y Él te va a ayudar. La palabra dice que Él se enyuga a ti. Mateo 11. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque es ligero y fácil. Es el buey viejo. Y usted se enyuga al buey viejo. Porque en el surco, los que saben aquí de esto, saben que al arar no se pueden poner dos bueyes nuevos a arar, porque dañan el surco. Tiene que haber un buey manso, de experiencia, que esté al lado del buey joven. Pues ese buey viejo es el Señor, y nosotros somos el buey joven, y juntos trazamos el surco derecho. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hay otro elemento en este salmo, con esto termino, porque hay una palabra final aquí. ¿Cuál es esa palabra? Díganla. Selah. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Selah. ¿Saben que eso es un término musical? Es un término musical. Ese término quiere decir que los músicos en ese determinado momento tienen que guardar silencio. Oiga, los músicos tienen que guardar silencio. En el santuario debe haber silencio. El mismo silencio que rechazamos
El silencio que ahora es la excepción a la regla y no la normativa. Nos encanta el ruido, hermanos. Y mientras más altisonante sea el culto, ¡ay, más edificamos salimos! Quien así piensa está en pañales. Algunos piensan que ruidos y saltimbanquis son igual a espiritualidad. Equivocados. Qué equivocados están algunas personas, alguna gente. El templo, el santuario, requiere reverencia, requiere solemnidad. ¿Saben por qué? Porque estamos ante el Rey de Gloria. Váyase a una corte de justicia y póngase a hablar duro en una corte mientras el juez presude. Eso es un desacato. Puede ir hasta preso. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay que guardar reverencia. Reverencia. Porque tenemos que reconocer que estamos ante el Rey de Gloria. Eso se llama estilos chuleteros. Sí, porque las iglesias, o sea, cada día es más difícil buscar la comunión con ese Rey de Gloria. En eso nuestros hermanos católicos tienen a... Ellos entran al templo, se sientan, oran, tienen a... Claro, nosotros tenemos una desventaja. Aquí no hay atrio, muy pequeñito. Porque es bueno compartir, es bueno hablar. Por ejemplo, los maestros de escuela bíblica que aquí están saben que su clase va por los 45 minutos. Ustedes me corrigen. Pero cualquier maestro sabe que a las 11:15 usted tiene que cortar para darle esos preciosos 15 minutos para levantarnos del escaño, para saludar a este, para saludar a otro. Eso es maravilloso. Pero a las 11:30 se hace silencio. Se hace silencio. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, con vergüenza ajena les confieso que estamos perdiendo el norte, que en la iglesia se están metiendo muchos elementos de medios de publicidad. Ya algunos cantantes que dejaron ya de ser cristianos porque son celebridades, tienen agentes. No hablan, ya yo no puedo hablar con fulano de tal, no, habla con mi agente. Y claro, el agente te va a respetar una tarifa. Antes era una ofrenda, ahora es una tarifa, ¿verdad? Pero allá el Señor con cada uno de ellos. Pero estamos perdiendo el norte, tanto en lo espiritual como en las cosas obvias de la vida. Porque ante la pregunta de quién es el Rey de Gloria, la contestación empírica de muchos es: no sabemos. No sabemos quién es el Rey de Gloria. Una de las cadenas de televisión más conocidas del país muestra cómo en muchos pueblos de la isla se ve nuestra enseña nacional, entiéndase, la bandera que representa a todos los puertorriqueños. Y esa bandera aparece en escaleras, esa bandera aparece en toallas, esa bandera aparece en asientos plegables, esa bandera aparece en edificios. Vi hasta un muelle pintado con nuestra bandera.
Y usted se preguntará, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? Pues fíjese que sí que tiene algo de malo. Hablamos de un Rey de Gloria que merece toda nuestra adoración y toda nuestra gloria. Porque somos hijos ¿de quién? De Dios. ¿Hijos de quién? Somos hijos de... Oye, aquí parece que hay muchos huérfanos. ¿Somos hijos de quién? Aleluya. Pero también somos hijos de esta tierra, mis hermanos. Usted no nació cubano o dominicano, buenos hermanos, queridos hermanos, o francés, o inglés, o norteamericano. No, no, no. Usted nació puertorriqueño. Y si usted tuviera una toalla con la insignia de la cruz, ¿la usaría para secar sus pies? Es una falta de respeto y de desconocimiento. Claro, lamentablemente el sistema de educación pública no hace hincapié en esto, pero la bandera y las enseñas de cualquier país del mundo deben ser respetadas. Deben ser respetadas. Los puertorriqueños nos sentamos sobre nuestra bandera. Los puertorriqueños nos secamos con nuestra bandera. Los puertorriqueños subimos escaleras pisoteando sus franjas rojas y blancas. No sabemos. Mire, mi hermano, eso en otro lugar sería motivo de cárcel. De igual manera, y traigo este ejemplo que es tan real, porque de igual manera pasa con nuestros actos, con nuestras actitudes y con nuestros comentarios. A veces pisoteamos la cruz y ponemos en entredicho nuestra fe por lo que escribimos, por lo que decimos, por lo que hacemos. Por eso es que se dan esas dos preguntas. Ven acá, ¿tú sabes quién es ese Rey de Gloria que va a entrar a esa puerta? ¿Realmente tú sabes quién es? Porque la misma pregunta la hizo el Señor a sus discípulos en Marcos 8:27. Adiós, yo dije que iba a terminar y sigo todavía. ¿Qué pasa ustedes? No, voy terminando ya. El Señor les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían, Juan el Bautista, Elías, no sé qué. Y hubo también una segunda pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces cada uno de nosotros debemos saber la respuesta. ¿Para qué? Para concienciar de quién estamos hablando y que podamos responder correctamente a esa pregunta. Entrar a un santuario es cosa seria. ¿Por qué el Señor le entró a fuetazos a aquellos que estaban en el atrio del templo? Porque estaban vendiendo, cambiando, haciendo cosas. Ese no es el lugar. El santuario no es para eso. Hay que tener cuidado. Debemos responder correctamente a esta pregunta, porque entrar a un santuario es cosa seria. ¿Te da igual ir que no ir? Pues nuestro corazón se lamenta mucho de eso, porque te estás perdiendo una gran bendición. Pero si vienes, hazlo con expectación de que Dios te va a hablar. En una palabra, en una frase, en un himno, en un testimonio, en un saludo, Dios te habla y tu fe se afirma y recobras la esperanza. Tú vienes aquí para buscar esperanza. Tú vienes aquí para buscar palabra de aliento.
Tú vienes aquí para buscar seguridad. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Es aquel que hay que honrar. Hay que honrar como se merece. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Sabes qué? Un poquito de humildad nunca está de más. Que las puertas de nuestro corazón se abran para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Aquel que te defiende. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Aquel que te acompaña en tu depresión. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El que te protege, el que da la batalla por ti, el fuerte, el valiente, quien tiene todo poder. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El poderoso en batalla. Hónralo con tu vida, hónralo con tus actos y tus pensamientos. Acércate a Él con un Selah, en silencio, con reverencia. Y deja los alborotos para cuando gane tu equipo de pelota o cuando despidas el año. Aprende a establecer la diferencia entre el Selah divino y el boceteo cristiano. Que Dios nos bendiga a toditos. Amén. Dios le guarde. Alabado sea el nombre del Señor. Qué cosa más linda. Mientras estamos reunidos aquí, varios compañeros del cuerpo diaconal bajan para ungir a los niños y a los maestros de los niños. Qué cosa maravillosa. Vamos a estar en pie, vamos a ser despedidos en oración. Y crea por fe que usted no está solo ni sola. Que sus puertas se abran de par en par para que reciban la consolación y la fortaleza que todos necesitamos. Amén. Amén. Oramos al Señor. Gracias. Y ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz, porque hemos escuchado tu palabra. Nos resta a nosotros durante todo este resto de semana que comienza hoy poner en práctica lo que tu palabra dice. Y ahora, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Ve en paz, hermano.